Hola, ¿cómo están? Les habla Eli Bravo y Obed Romero. Bienvenidos a este tercer episodio de su podcast Emocionarte. Esperemos que se encuentren muy bien con este clima nubladito rico, que dan ganas de acostarse, de tomarse un cafecito caliente y de estar todo el día ahí en tu casa acostado sin hacer nada, la verdad. Nos alegra leer muchos sus comentarios, en donde nos desean muchas cosas buenas, donde nos dan su apoyo, sus comentarios, en qué podemos mejorar, y agradecemos pues a nuestros familiares y amigos que están apoyando el podcast y que pues nos están compartiendo, ¿verdad, Eli? Así es, Obed. Claro que sí, mira, pues esperamos que esta comunidad de oyentes siga creciendo más y más, que nos ayuden dándole like, compartiendo cada uno de nuestros episodios y también seguir nuestras redes sociales como Instagram. Pronto haremos una página de Facebook, probablemente, ¿verdad? Y pues, si no han escuchado los episodios anteriores, les invitamos a que vayan a escucharlos. Sí, están en nuestro canal de YouTube y también en Spotify. Uh-huh. Y bueno, como pudieron ver en el título del podcast de hoy, hablaremos sobre la emoción del enojo. Una emoción que puede ser un poquito peligrosa y meternos en problemas cuando llegamos a ser un poco explosivos o poco tolerantes. Por ejemplo, a mí una vez me pasó cuando estaba más adolescente. No me acuerdo por qué razón, pero me enojé tanto que sentí como un líquido amargo pasó desde mi garganta hasta mi estómago. Y ya cuando llegó a mi estómago me ardió y fue como de ¡ay! ¿Qué es eso? Y me espanté, la verdad. Pero bueno. Sí, amigo, bueno, pues probablemente sí debes de espantarte porque eso es, que yo sepa, es el líquido biliar, ¿no? Es un sabor amargo así, si no mal recuerdo, y pues se produce continuamente por el hígado. Al parecer se almacena en la vesícula biliar, entonces debes de tener cuidado porque yo por ser tan enojona me ha pasado bastante. Bueno, y también otra, hablando ahorita como de cosas que nos han pasado, no sé si recuerdas que ya te había platicado sobre la vez que me echaron cloro en uno de mis alimentos. Ay, sí, en uno de tus trabajos, ¿no? Sí, en uno de mis trabajos. Me acuerdo que aquella vez también me enojé tanto porque aunque tenía idea de quién había sido, pues la verdad es que no pude hacer nada, ¿no? Eran más chicas que yo y conflictos de trabajo, entonces evitarme eso, ¿no? Entonces me quedé con el coraje y la verdad es que pues a raíz de eso me recuerdo mucho que me dio un dolor así en la boca del estómago. Y bueno, creo que médicamente no se llama boca del estómago, sino epigastrio, ¿verdad? Pero bueno, aquí no vamos a hablar de medicina porque no sabemos mucho del tema. Pero bueno, para los que sepan es pues como en la boca del estómago y pues realmente, afortunadamente no consumí el alimento, pero he notado que cuando me enojo me duele mucho esa parte, ¿no? Y pues a partir de las emociones pues he sentido dolores muy agudos y algunas veces me dan náuseas y pues distensión abdominal, la verdad. Entonces, justamente recuerdo que no sé si leí o vi en algún video que los expertos dicen que el estómago es precisamente como un segundo cerebro, porque a través de él canalizamos nuestras emociones y más precisamente como el enojo, que es como ahorita el ejemplo que estamos dando, que los dos sentimos en nuestro estómago el chisporroteo después de esa emoción. Y pues bueno. Pues bien, para ir aprendiendo más sobre esta emoción y cómo funciona, es por eso que el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es una compañera muy querida por nosotros, muy inteligente, demasiado inteligente diría yo, interesante y tiene mucho que compartirnos. Bueno, ella es Abril Díaz de la Vega Domínguez. Ella es estudiante de Psicología Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional, así como nosotros. Ella es docente de música en CITEA, en Toluca, con personas autistas. También es docente de música en el IDITEA, si está bien así, en Toluca también con personas autistas. Es directora vocal en la compañía de teatro musical del Colegio Argos. Y también ha dado ponencias sobre musicoterapia, qué interesante, y autismo en el TEC de Monterrey, en la Universidad Anáhuac y en la UAMEX. Ay, pues bienvenida, Abril. Es un placer, la verdad, tenerte aquí con nosotros en nuestro podcast, que nos acompañes y que nos compartas un poquito de lo que tú sabes. Porque nos hemos dado cuenta, él y yo, en las clases que compartimos, que eres una persona muy interesante, la verdad. Ay, muchas gracias. No, les agradezco mucho la invitación. O sea, para mí es un honor compartir este espacio con ustedes, que todos seamos pares hablando de cosas que nos importan sobre nuestra carrera. Así es. Pues sí, pues para comenzar el episodio del día de hoy queremos que conozcan más a nuestra invitada. Por eso es que ya lo habíamos mencionado, que eres muy interesante para nosotros. Y pues también saber más de tu formación académica. Así es que igual, pues primero que nada queremos saber cómo es que inició tu pasión por el teatro. Bueno, cuando yo tenía
como 14 años, había una compañía de teatro en la escuela en la que estudiaba, en Toluca. Shout out al Colegio Argos. Esta compañía de teatro, pues yo ya había visto las obras que ponían y siempre lo veía como muy hacia arriba, ¿no? Como de, ay, qué gusto estar ahí, pero me daba mucha pena, yo era una persona sumamente penosa. Pero un día una amiga me dijo como, me voy a meter al taller, métete conmigo porque me da miedo. Dije, bueno, me voy a meter. Y me abandonó, mi amiga se fue de la obra al final. Pero fue gracias a ella, la verdad, que me metí y que pues empecé a experimentar todo esto de las artes. Ahí es teatro musical, entonces llevábamos danza, canto y teatro, todo en conjunto. Y la verdad es que ahí fue donde encontré mi pasión verdadera por las artes escénicas, ¿no? Estar en el escenario es mi espacio y pues sí, así fue como empecé a los 14. Estuve 3 años en teatro musical y pues después me invitaron a dar clases hace 2 años, a empezar a dar clases en esa misma compañía y pues obviamente un honor y una gran felicidad. Justamente esa es nuestra siguiente pregunta, que ¿cómo habías iniciado como docente de música en el CITEA y en el IDITEA? Bueno, CITEA e IDITEA son 2 instituciones que están en Toluca, que no tienen nada que ver con el colegio. Ok. Perdón, traigo esta tosecita que me viene molestando. Bueno, estas instituciones estuvo chistoso. O sea, yo estaba en la prepa y llevábamos la materia de metodología de la investigación. Y la maestra nos dijo, tienen que hacer para su tema unir 2 cosas que les interesen. Y yo dije, pues me encanta la música y yo pensaba que quería estudiar como psiquiatría o psicología. Y dije, pues voy a buscar qué hay, ¿no? Sobre eso. Y entonces encontré la musicoterapia. Me pareció fascinante y después de eso lo uní con autismo. Vi que era una de las muchas condiciones que pueden tratarse con esta terapia alternativa. Entonces empecé a hacer mi investigación sobre eso. Cuando llegamos al punto de las entrevistas, me acerqué a como una plática que hubo en una biblioteca para padres de personas autistas y fui a hacer entrevistas. Y ahí conocí al que era como cabeza de diagnóstico ahí en CITEA. Y él le entregué una copia de mi trabajo y me dijo como, oye, está muy bien, si quieres puedes venir a hacer tu servicio social con nosotros. Y dije, no, esto es de la prepa, o sea, no tiene nada que ver, soy menor de edad, ¿no? Y me dijo como, no hay ningún problema, o sea, si tú quieres estar con nosotros, te podemos capacitar y que empiece. Y pues yo tenía 16 años más o menos, y pues sí, entré a la capacitación. Nunca había visto a una persona con autismo, la verdad. Yo era muy ajena al tema, entonces me metieron así, con todo a la información. Y pues eventualmente empecé a trabajar con mis estudiantes. Tenía 4 grupos los sábados de 4 o 5 alumnos más o menos. Y pues al inicio fue muy complicado, la verdad, confiar en el poder que tiene la música y en que yo podía hacerlo bien, porque estaba muy chiquita, la verdad. Pero pues obviamente siempre fue guiado, siempre fue acompañada de este compañero, mi jefe, y pues fue una experiencia muy, muy grata. Después CITEA como que se separó y se creó IDITEA, que es muy, muy similar, y pues ahí estuve trabajando, entonces muy contenta, la verdad. Ay, qué interesante. Sí, estabas muy chica todavía, ¿no? Muy chica, sí. Bueno, considero que sigues estando muy chica todavía para toda la formación que tienes. Ajá, la verdad. Y la experiencia, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, a raíz de esto, ¿fue que por eso decidiste trabajar con niños con autismo o por qué? Sí, o sea, en realidad fue un golpe de suerte. O sea, yo dije, a ver, si me gusta trabajar con esta población, entonces ya sé qué estudiar. O sea, así fue literal. O sea, yo estaba en esta etapa de la prepa de qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer en la universidad. Y estaban 2 opciones, medicina o psicología en general, ¿no? Una profesora, pues mi orientadora, me realizó un estudio de estos vocacionales, el test vocacional, y salió pedagogía y psicología. Y me dijo como, pues deberías juntarlas y estudiar psicología educativa. Yo no sabía que eso existía. Y dije, bueno, pues creo que este trabajo tiene mucho que ver con eso. Si me gusta, entonces ya sé a dónde dirigirme. Y en efecto, así fue. Me dio mucho ese perfil. Y es por eso que llegaste aquí a la UPN. Uh-huh.
Ay, qué interesante. Es bastante interesante. O sea, muy planeado, la verdad. O sea, como que a lo mejor no lo tenías tú planeado como tal, pero como que te fue guiando precisamente todo. Y, por ejemplo, yo no sabía tampoco de psicología educativa. Cuando yo hice mi examen aquí para la UPN, yo decía, es psicología. O sea, voy a dar terapia y yo no creo sé que qué. tenemos que hablar en un podcast sobre eso, porque todos tenemos esa idea errónea, ¿no? Los que hemos cursado en esta carrera, tenemos la idea de que es como psicología clínica y realmente no nada que ver. Ajá. Creo que sí sería muy interesante. Y eres de las pocas personas que han dicho que ellas sí sabían que estudiar aquí por psicología educativa. O sea, porque de ahí en fuera es como de, no, Sí. yo pensaba que era de la otra. Y de hecho, a mí me pasó al revés. Yo empecé a estudiar en otra universidad. No voy a decir nombres porque tengo muy malas opiniones, pero yo estudiaba en otra universidad que sí era psicología clínica. Y fue así como de, no, ¿qué es esto? O sea, yo pensé que tenías que estudiar psicología clínica y después como que especializarte en lo educativo, ¿sabes? Pero no, dije, no voy a aguantar. O sea, eran tantas materias como de psicoanálisis, de medicina, que yo estaba como, ay, no, ¿qué es esto? Esto no era lo que yo quería. O sea, yo quería verdaderamente, tenía esta cosquillita de tener que entrar a la carrera porque estaba trabajando con mis estudiantes. O sea, yo decía, no manches, no puedo seguir solo con la capacitación y solo con los libros que me dan. Necesito ya una formación profesional para seguir dando mis clases, ¿no? Pero sí, en esta otra universidad yo estaba como, ay, no, qué horror, yo jamás quiero dar terapia, yo no quiero trabajar analizando a la gente, no, todo lo contrario. Entonces creo que sí estaría muy interesante Sí, un podcast sí, sobre eso. sobre ¿Y sí consideras que te ha ayudado mucho ahora que con tus estudiantes? Sí, totalmente. Sí, ha hecho un cambio muy drástico. Primero que nada, conocer hasta en dónde investigar, ¿no? O sea, las condiciones de nuestros estudiantes, de la población. O sea, ya soy más crítica en la información que busco. Hay una amplitud muy grande en las teorías de las que se puede abordar la educación. Y bueno, también muy, muy interesante nuestra biblioteca, que tiene tantos textos tan específicos de educación, ¿no? Entonces creo que sí, me ha ayudado mucho el poder hasta discutir mis propias experiencias laborales en clase, ¿no? Que muchas veces ustedes las han tenido que escuchar. Lo siento, pero... No, pero es muy interesante. Es precisamente por esas pláticas, por esos comentarios que hacías, que uno dice, qué interesante sería platicar con ella y que nos compartiera. Y es por eso que él y yo dijimos, ¿a quién podemos invitar? A alguien, ¿no? Y dijimos, Abril. Sí, hay que invitar sí. a Abril. Y la verdad, por eso te digo que cuando te invité, yo sí estaba muy nervioso, porque dije, ¿qué va a decir? ¿Qué tal si dice que no? O algo así, ¿no? Sí, realmente es que, bueno, obviamente necesitamos conocernos más, ¿no? Pero lo poco que hemos llegado a conocer de tienes en esta carrera, pues sí se nos ha hecho muy interesante y pues también a veces uno como que teme acercarse a las personas, ¿no? Porque dices, bueno, no sabemos si le vamos a caer bien o no, así, eso es porque me preguntan mi vida personal, ¿no? Pero sí se nos hace muy interesante aprender más de ti, la verdad. Gracias, muchas gracias. Sí, qué interesante todo lo que has vivido. Sí. Sí, yo te conocí, me parece que fue en cuarto semestre en la clase de la doctora Garay. Uf, Y desde que yo te vi entrar a ese salón, yo dije, ay, qué porte el de esa, o sea, porque tú ves como muy elegante, o sea, como que muy así. Y luego cuando participabas yo decía, muy interesante. Ya después de eso, como que coincidimos en más clases y pues ya, como por ejemplo con el profesor Cuitláhuac también, o sea, con muy buenos profesores, sí, muy con buenas excelentes experiencias. profesores. Sí. Pues según, bueno, para empezar con Con el tema del podcast. El tema del podcast, que es el enojo. Después de que conocimos un poquito más a nuestra invitada. Así es. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre esta emoción que es el enojo. Y bueno, encontramos que según la Asociación Americana de Psicología, menciona que el enojo es un estado emocional que varía en intensidad y varía desde una irritación leve hasta una furia que puede ser de ira o muy intensa. Sí, claro, como en realidad como todas las emociones. Por ejemplo, también la profesora Yolanda cuando vino y nos compartió de la alegría, ella nos decía, véanlo como si fuera un tipo violentómetro, pero ahora un emocionametómetro. Sí. Y se puede decir que algunos digan que la felicidad es como el nivel máximo y la alegría es como que por niveles. Entonces dicen como que en general en las emociones son así. Y en la emoción del enojo dice que puede estar acompañada por cambios psicológicos, pero también cambios biológicos. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando aumenta nuestra frecuencia cardíaca, nuestra presión arterial, o cuando se elevan nuestros niveles de azúcar, de presión, todo eso.
Exacto. Lo mismo sucede con nuestro nivel de hormonas de energía, adrenalina y noradrenalina. Así es. También igual encontramos que el enojo puede ser causado por sucesos externos o internos, ¿no? Podemos enojarnos con una persona en específico, con un compañero del trabajo, que no suele darse, ¿verdad? Con la familia. Sí, o igual aquí en la escuela también, ¿no? Creo que en todos lados siempre podemos encontrar personas con quien. O también por algo que ha ocurrido, por ejemplo, como los embotellamientos de tránsito que ahorita no se dan con esto de la lluvia. No, casi no se dan. Casi no se dan. Casi no se inunda aquí en nuestra Ciudad de México. Algo que pues quisiéramos en algún momento por un vuelo cancelado. Bueno, no que nos cancelen el vuelo, pero me refiero a que pues algún día vamos a volar, ¿verdad? O que el enojo puede ser causado por estar preocupado o triste debido a problemas personales y también por los recuerdos o hechos traumáticos o endurecedores que pueden despertar sentimientos de enojo. Algo muy interesante que ahorita dices es que dijiste, el enojo puede ser causado por estar preocupado o triste. Uh-huh. Y entonces ahí está involucrada otra emoción. Entonces ahí vemos cómo en realidad no es como que trabajen individualmente cada una, sino que todas trabajan en conjunto. Y estaba viendo, la verdad es que no la guardé, pero me salió una imagen en donde precisamente hacían como estas combinaciones, como en una tipo tabla, combinaciones de las emociones, y que eso ya se convertía en estados de ánimo, ya tenían como nombres específicos como melancolía, estrés o así cositas, ¿no? Sí. En este caso el enojo es una respuesta natural cuando nos tenemos que adaptar a amenazas, y nos inspira sentimientos muy intensos, con frecuencia agresivos, y conductas que nos permiten luchar y defendernos cuando nos sentimos atacados. Que en eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque al llegar a este tipo de conductas muy agresivas, podemos agredir a las demás personas sin darnos cuenta. Y a veces, por ejemplo, hacer tipo de comentarios pasivo-agresivos o también pues ya agredir a nivel físico ya es un riesgo total, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. También, bueno, se me hace muy interesante porque el enojo no solo es porque sí, ¿no? Sino que hay factores que lo terminan, ¿no? Vaya, bueno, pues la verdad es que me está agradando mucho aprender tanto de estos episodios, ¿no? Sí, esperemos que nuestra audiencia también siga aprendiendo así como nosotros. Sí. Y pues bueno, ya para seguir con nuestra sección de... preguntas y respuestas. Vamos a empezar con nuestra invitada. Y nos gustaría, Abril, que nos dijeras ahí de un poco que investigaste, de lo que tú sabes, desde tu experiencia, ¿qué es el enojo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se expresa? No sé. Bueno, primero que nada, antes de hablar de las emociones, de la emoción del enojo, me gustaría hablar sobre las sensaciones, ¿no? Que a algunos autores lo determinarán como el paso previo a la emoción. Entonces, las sensaciones solo se pueden categorizar de dos maneras, o placentera o displacentera, no hay de otra. Cuando es placentera estamos tranquilos, todo bien, pero cuando es displacentera es cuando ocurre esto que mencionabas de tener que adaptarnos a la situación y a las amenazas, ¿no? Entonces ahí es cuando surgen emociones como el enojo. El enojo tiene una función de supervivencia como todas las emociones, que es la defensa. Y justo se manifiesta de formas agresivas físicamente. Y creo que tiene algo que ver con esta parte como más primitiva de que verdaderamente antes era el combate físico, ¿no? Sí. Pero en realidad, en la actualidad, la gran mayoría de experiencias que nos enojan no requieren de un combate físico. No necesitamos la defensa, ¿no? En general son desacuerdos, son peleas. Pero bueno, entonces la emoción del enojo se define como esta emoción que surge cuando calificamos una situación de negativa y que nos hace reaccionar a la defensiva. Y justo como mencionaban, nuestro cerebro secreta algunos neurotransmisores, por ejemplo la catecolamina, que provoca todas estas reacciones físicas en el cuerpo y que se manifiesta también hasta en la gesticulación, ¿no? Las fosas nasales se agrandan, la frente la arrugamos, la nariz también, y todo esto nos ayuda a comunicarle a la otra persona que estamos molestos. No me toques. No, y es que realmente eso sí es real. Bueno, sí es real, o sea, sí es muy cierto, porque yo lo veo, por ejemplo, en familia, ¿no? Bueno, mucho.
yo quiero mucho a mi abuelita, pero a veces cuando veo que se molesta, veo que adelgaza mucho los labios cuando se molesta. Entonces creo como que que los aprieta, ¿no? Ajá. Como que, Y yo creo que también me he dado cuenta en otras personas que cuando te molestas como que también como que las quijadas las contraes Claro. y te das cuenta cuando hacen esto, ¿no? Que aprietan, ¿no? O no sé si mastica, o sea, con los molares se contraen las quijadas, perdón. Y entonces yo creo que ahí también te das cuenta que sí está muy molesta la persona, ¿no? Totalmente. Y también creo que hay muy diversas formas de expresar el enojo. O sea, está esta agresividad que es más común, diría. Creo que en los niños es muy común como esta agresividad desmedida, o sea, de aventar cosas, de pegar, de morder, y es como, wow, ¿qué pasa, no? Pero obviamente como adultos ya aprendimos que eso no es correcto. Y en mi caso, no sé si les pasa a ustedes, yo lo expreso mucho con el llanto. O sea, yo me enojo y empiezo a llorar, pero de coraje. O sea, no estoy triste, no estoy agüitada, pero, o sea, es la frustración de no poder justo tener estas reacciones más naturales, ¿no? Sí, no eres la única. O él también luego me dice que lloro por todo, pero es que sí, hay veces que no sabes, o sea, yo no soy de golpes ni de irme a las groserías porque realmente no me gusta. Entonces a veces yo creo que te quedas con todo ese coraje y mejor lo lloras, ¿no? Y está mal, sí, porque no lo hablas, pero también no está mal que le vayas a pegar a la persona porque te dio el ataque de ahí, ¿no? De coraje. Pero sí, no te preocupes, yo también estoy... sí, ya somos dos. A ver, se me ocurrió ahorita una pregunta muy interesante. ¿Creen que sea lo mismo intolerarse y enojarse? Porque a eso voy. A mí me pasa que yo pienso que yo soy un poco tolerante. O sea, pasa cualquier cosa y es como, ¡ay! Así. Pero no considero que llegue a ese extremo de enojo, de ya por esa situación estar enojado con todos y empujar las cosas. No, sino como que me causa como que la misma sensación, como tú dices, pero no llego al grado de enojarme por esa situación. Sí, justo cuando íbamos a hablar, o bueno, cuando hablaremos de esta parte del teatro y la emoción del enojo, es lo que yo he observado tanto en mis alumnos y en mi propia experiencia. Creo que esta analogía del termómetro de la emoción, en particular del enojo, porque creo que es algo que experimento muy seguido, les voy a ser muy honesta, tiene muchos matices. Y uno de esos sí creo que es la intolerancia. Creo que también la frustración entra en eso. La ira, o sea, pero ira ya extrema, no sé, o sea, no sé qué otros matices ustedes observen en eso. A lo mejor también se me ocurre el berrinche, ¿no? Como de no logré eso que quería. A lo mejor los celos. Los celos también entrarían. Pues sí, bueno, es que no sé, yo nunca he sentido así como un ataque como de celos como tal, pero no sé si pueda entrar ahí en esa parte. Pues sí, porque puede ser, por ejemplo, en esta parte que a veces me cuentas, que tú ves que a lo mejor tus amigas salen y no te invitan. Eso puede ser que sean celos, porque tú dices, es que ¿por qué a ellas sí le están invitando y a mí no? Esos son celos, y probablemente eso te cause como uno de esos matices de enojo, como dices, ¿por qué no soy yo la que están invitando? Fíjate que lo estaba pensando, tal vez no sea como por cuestión de celos, pero sí como una cuestión sentimental, ¿no? El de por qué no soy requerida, o no sé, yo lo veo así. Claro, o sea, esa situación creo que puede verse desde dos lados, o sea, desde el enojo o desde la tristeza también, ¿no? O sea, simplemente, ay, me agüito de que no me invitan, pero a mí sí me enoja. O sea, a mí esa situación es como, oye, pues, ¿qué pasó, no? O sea, explica. Bien le decimos a Eli, es que muchas veces tus amigos van a ambientes que no son los tuyos, pero ok, aunque no vaya, por cortesía lo invitas, ¿no? Totalmente. Sé que Eli no va, pero Eli, te invito el sábado a tal lugar. Ya si tú me dices, no puedo, no quiero, pues bueno, ya es muy distinto, pero te estoy invitando. Exacto, o sea, como que te consideran, ¿sabes? O sea, el considerar a las personas es muy importante. Sí, totalmente. ¿No? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué se considera lo contrario al enojo? ¿Hay algo o realmente es como...? A ver, yo lo investigué, así tal cual la pregunta, y decía felicidad. Pero yo creo que la felicidad y la alegría son contrarios a la tristeza, ¿no? O sea, no sé. A mí, en lo personal, me parecería que lo contrario al enojo sería como la plenitud. O sea, el estar verdaderamente tranquilo, en paz. Claro, coordinado. O sea, claro, en paz con lo que está sucediendo. Porque si el enojo es estar a la defensiva, estar como en modo alerta, pues entonces... pues entonces la plenitud sería lo contrario.
No sé qué opinen ustedes. Me parece que la plenitud es una emoción mucho más compleja que el enojo, pero pues no sé qué opinan ustedes. Sí, porque primero tendríamos que saber en realidad qué es la plenitud, ¿no? O sea, Claro. como para decir si es más compleja. O sea, es como, ubicas al profesor Paulo de Bois, es que su apellido es... No lo conozco. Bueno, él es un profesor muy interesante. Está haciendo su maestría en neuropsicología, me parece. Ok. Y nos habla precisamente él mucho sobre las emociones, sobre el cerebro. De hecho, es nuestro plan invitarlo a uno de los episodios del podcast. Y él nos hablaba precisamente en una de sus clases de la plenitud. Y nos decía que la plenitud es estar en paz, pero con todas tus emociones. O sea, no es nada más como que con el enojo, sino también estoy feliz en como mi nivel de felicidad, mi nivel de alegría, mi nivel de enojo, de desagrado y todo eso, están como en paz todos. Siento yo que, como tú dices, eso sería lo complejo, conseguir que todos tus emociones estén como tranquilas, porque quieras o no, siempre va a haber alguna situación, un comentario, alguna acción que te pase en tu día a día que te despierte una u otra emoción. Entonces siento que sí, me parece que sí sería como la plenitud, como lo contrario al enojo, en de que tú dices que en el enojo estamos en amenaza y en la plenitud estamos como más tranquilos, pero siento que sí la plenitud es Mucho más compleja. muchísimo más compleja. Sí, a lo mejor sería entonces como la calma, ¿no? O sea, Ajá. en general un momento en el que te sientes calmado, o sea, no importa qué otra emoción esté como, ¿cómo se dice? Como liderando el momento, ¿no? O sea, simplemente con que no estés enojado, que no estés triste, abrumado y estar en calma, supongo que ese sería el contrario. Sí. Pues sí, podría ser. Pues sí, realmente, bueno, también la otra cuestión que tenemos nosotros también es desde la parte teatral, cómo manejas el enojo, cómo lo llegan a manejar. O cómo tú le enseñas a tus... Porque me imagino, es que a lo que nos referíamos es a esto, me imagino que hay escenas en donde obviamente dices, te tienes que enojar porque a tu personaje le pasa esto. Y a veces hay personas que no se les da lo mejor enojarse sin que les hagan algo. ¿Cómo tú les enseñas a que expresen o que presenten el enojo, a que lo manejen a través del teatro? Ok, antes me gustaría dar un poco de contexto de las situaciones emocionales que vivimos en teatro. Ok. Creo que yo en mi momento cuando fui actriz y además ahora que veo a mis estudiantes, observo que en teatro, o sea, la felicidad es euforia, la tristeza es mega depresión, el enojo es ira total, o sea, está desmedido el nivel de las emociones por completo. En general, las personas que son artistas son muy sensibles a todas las emociones y además nos ponemos voluntariamente en situaciones muy vulnerables donde los otros ven cómo interactuamos con estas emociones, ¿no? O sea, no es nada raro ver a alguien llorar en teatro, no es nada raro ver una pelea en teatro. O sea, aquí es el lugar donde explotan todas las emociones. Y es esto que les digo, o sea, el enojo en el teatro se ve de muchos matices, la frustración de que ya me hicieron repetir esta escena 800,000 veces y nada más no me sale, de el hartazgo de que, ay, mis compañeros neta no se callan, ya estoy harta de estos, y también la intolerancia, ¿no? Estás conviviendo tanto tiempo con tus compañeros que es una cosa, o sea, ya los ves más que a tu familia, o sea, verdaderamente ensayábamos hasta los fines de semana hasta 7 horas, o sea, una cosa brutal, y ya nos conocíamos a la perfección y empezaban a surgir todos estos conflictos. Ahora, algo que siempre dice el director de la compañía, Abisaí Méndez, un saludo, es que todas estas experiencias emocionales tenemos que guardarlas en una cajita. Son herramientas para nuestra expresión en el escenario. Es súper importante vivir las emociones y vivir expresándolas al máximo cuando se puede, ¿no? Cuando el espacio lo permite. Porque así vamos a tener un abanico de expresiones que vamos a poder, pues sí, replicar en escena. Ahora, creo que el enojo en el escenario
esto de interpretar un personaje que está enojado es muy liberador. O sea, es sumamente liberador porque tú te pones una máscara en el teatro y eres X personaje. Y sí, a lo mejor tu personaje está enojado y te pones a gritar y te peleas con, no sé, X persona. Pero en realidad quien se está desahogando, pues eres tú. O sea, tú sí estás gritando, ¿sabes? O sea, sí estás desahogando. Y de verdad, háganse esta pregunta. O sea, ¿cuántas veces un adolescente, que es la población con la que trabajo, tiene la oportunidad de gritar en cualquier lugar? O sea, no le puede gritar a sus papás, no le puede gritar a sus maestros, no le puede gritar a sus amigos, a nadie. Este es un lugar idóneo para experimentar sacar las emociones lo más crudo posible y que no hayan repercusiones porque es tu personaje. Estás en la escena, no pasa nada, no estás dañando a la otra persona porque la otra persona también es un personaje. No nos vamos a ofender si me estás gritando porque así es la escena. Y ya está. Qué interesante y qué padre que toques ese tema porque no todos los jóvenes pueden expresar a estas alturas todo lo que sienten y qué padre que a través del arte puedas expresar todo, ¿no? O sea, sacarlo desde tu ser, desde adentro, ¿no? Totalmente. Fíjate que en este semestre tuvimos que impartir un taller en una secundaria con Eli y otras compañeras, con Grace, Damaris y con Sophie. Y ahí nos pudimos dar cuenta que, bueno, en una ocasión ya estábamos impartiendo el taller, ya cada quien estaba haciendo su actividad, estábamos dentro del salón. Y en eso tocan el timbre, pero como nosotros ocupábamos las 2 horas, la maestra sabía que no iba a dar clases, sino solo iba como a acompañarnos. Era de formación cívica y ética, lo que más nos sorprendió y lo que nos hasta un punto indignó. Sí, es cierto. Nosotros, o sea, decimos, son adolescentes, no es como que les digamos, ya siéntate, ya cállate, no hagas ruido, no digas groserías, porque decimos, al final de cuentas, nosotros somos los que vamos a llegar a su ambiente. Entonces dijimos, tenemos que ser respetuosos en ese aspecto. Claro. Entonces llegamos y como todos los adolescentes estaban conviviendo entre ellos, ay, qué pendejo, que no sé qué, y así, o sea, diciendo groserías, ¿no? Y en eso, iba entrando ya la maestra, estaba platicando con algunos de nosotros, creo, y uno de los chicos le gritó a uno de sus amigos, oye, pendejo, ven para acá, que no sé qué, o sea, hablándole, pero no en modo de ofensa, sino uno entendía que era su comunicación. Claro, totalmente. Y la maestra, que te digo que era de formación cívica y ética, a eso regresas a la escuela, a eso vienes aquí a comportarte como no sé qué, y en verdad que todo el salón, hasta incluso nosotros, la volteamos a ver como diciendo, ¿qué le sucede? El niño se sentó y ya no quiso, más bien sí participó, pero ya no lo realizó de una manera natural. No, se cohibió muchísimo. Y entonces, esto que tú dices, en realidad no hay un lugar en donde los adolescentes puedan expresarse, porque como dices, en tu casa no le gritas a tus papás, porque hasta una chinga te meten. Claro, ¿no? claro. Aquí, creo que en cualquier lugar, Aparte, ¿no? considero que fue aparte de evidenciarlo. A mí Sí, me es eso, molesta la que humillación. evidencien. Sí, a mí me molesta que la gente evidencie a las personas. No, hay momentos yo creo que para que les puedas decir por separado, sabes que hoy esto no está bien, ¿no? Pero pues enfrente de todo el grupo, y aparte nosotros que éramos externos, pues yo creo que el chico por eso se intimidó bastante. Ajá, y no. Sí, esto de las groserías es eso, o sea, tú sabes cuando alguien lo está haciendo de forma agresiva y cuando no. Yo creo que a los adolescentes en particular hay que enseñarles en qué momentos se puede y en qué momentos no. A ver, evidentemente frente a la profesora no puedes decirle pendejo a tu compañero, pero pues así en el receso o fuera de la escuela puedes hacerlo, o sea, es como mucho más coloquial, ¿no? Si estás en un ambiente académico no puedes hacer eso. O sea, yo soy sumamente mal hablada. O sea, me encanta usar groserías como para exagerar pues lo que estoy contando, ¿no? Y me parecen chistosas. Para meterle más sazón a la plática. Totalmente, totalmente. Pero sé que, por ejemplo, en este podcast pues, no voy a estar hablando así, ¿no? Esto tiene que ver con el contexto. Y eso hay que enseñárselos a los adolescentes. Y de esa misma manera hay que enseñarles en qué ambientes pueden expresar con completa libertad estas emociones y en qué lugares no. O sea, no puedes ponerte a gritar o a llorar así a mares en ciertos contextos, ¿no? Hay que controlarse. Por ejemplo, a mí me pasó una vez en un debate. Yo era esa chica de los debates. Hacíamos estos modelos de las Naciones Unidas. Okay. Tenías que representar un país, etcétera. Y me dio como un ataque de ansiedad ahí raro. Nunca me había pasado. Yo tenía como 13 años, 12. Nunca me había pasado. Estaba muy nerviosa. Y eso, me puse como a llorar así muy cañón y todo. Y mi profesor fue como, cállate, salte del salón,
y arregla tus cosas. Y fue como, wow. O sea, eso totalmente me cayó. O sea, sí fue como, bueno, perdón. Pero a ver, tampoco es correcto. O sea, que un profesor lo hiciera así. Sí, ¿no? exacto. Esa no es la forma de ayudar a un adolescente a regular sus emociones. Claro que no. Pero también yo tenía que aprender que en un entorno así, donde todos están concentrados, yo no puedo llegar y llorar, así explotar, ¿no? Uh-huh. Están estas dos partes. Esto es lo que se le llama corregulación. La corregulación es cuando otra persona me ayuda a mí a regular mis emociones. Uh-huh. Y esto se tiene que hacer en la infancia y en la adolescencia. Uh-huh. O sea, ayudarle a la otra persona a validar sus emociones. O sea, no sé, un niño haciendo una rabieta, ¿no? Le dices, a ver, esto que estás sintiendo se llama enojo. Esto lo sentiste porque sucedió esta situación. Cuando te vuelva a pasar, no vamos a gritar, porque eso no está bien. Uh-huh. Lo que vamos a hacer entonces mejor es, nos vamos a salir un ratito del salón, vamos a respirar 10 segundos y vamos a regresar y vamos a estar más tranquilos, ¿no? Esa es una forma correcta de la corregulación. No esto de salte, cállate y deja de llorar, pero tampoco es dejarlo llorar en el momento y que no entienda nada y que se libere y explote. Eso tampoco está bien. Hay que saber en qué entornos está aceptado, entre comillas, ¿no? Uno de esos espacios es el teatro, las artes en general. Y otro espacio, creo yo, es terapia. Totalmente. Ahí puedes hacer lo que quieras, lloras, gritas. Una vez les voy a contar una experiencia sobre el enojo. Yo iba a terapia y mi terapeuta me dijo como, es que estás muy enojada, ¿por qué no golpeas esta almohada? Y yo, sí, imagina que es la persona y que la vas a golpear. Y yo estaba como, es que no quiero expresar así mi enojo. O sea, aunque sea una almohada, o sea, yo sé que no estoy lastimando a la persona, no tengo ganas de golpear. O sea, no es algo que me llame la atención. Que sienta yo que me va a liberar verdaderamente. O sea, creo que hay que ofrecer una amplia gama de herramientas para expresar las emociones. O sea, si no quiero pegar, ¿qué otra cosa puedo hacer? Puedo escribir, puedo hacer rayones, puedo, no sé, muchas cosas, ¿no? Hacer ejercicio, puedo bailar, muchas cosas. No sé, ¿qué opinas sobre eso? Justamente en el episodio pasado, la profesora Yanalte, que nos hablaba de la tristeza, nos decía lo mismo. Hay que saber en qué lugar podemos expresar cierto nivel de tristeza. Y en este caso, obviamente, también nivel de enojo. Más bien el nivel de emoción, de cualquier tipo de emoción. Y yo le ponía el ejemplo, no sé si lo has visto, yo creo que sí, el video de esta niñita que está comiendo un mango y se le cae aquí. Y dice, ay, me chuché mi playera favorita. Y se va toda triste haciendo un drama porque se ensució su playera. Y nos decía la profesora Yanalte, es que ahí es enseñarle. O sea, a lo mejor sí sientes mucha tristeza porque es tu playera favorita, pero no pasa nada. La metemos a lavar, que se seque un rato y después te la pones. Pero imagínense, si no se le enseña a esa niña, por cualquier cosa que le pase, va a ser así como, ay, es el fin del mundo, o que no sé qué. Justo esto que dices, enseñarles a regular sus emociones, pero no nada más como tú dices, de que el enojo con golpes, sino sí tener una amplitud de posibilidades que puedan hacer. Y también yo le comentaba en ese mismo episodio que, por ejemplo, a mí me sorprenden mucho las personas que son artistas porque ellas expresan sus emociones en pintura, en canciones, actuando, o sea, de muchas maneras que para mí son espectaculares, la verdad. Sí. Entonces sí es como que tienes razón en eso de que hay que enseñarles a regular sus emociones, a conocerlas y como dijo Yolanda, a comunicarlas asertivamente. Claro, y creo que una parte importante de la corregulación que me tocó mucho hacer en este trabajo en la compañía de teatro es uno como docente primero estar autorregulado. O sea, porque si no, verdaderamente explotas. A ver, yo tenía un grupo de 27, 25 alumnos. Son muchos adolescentes, niños y adolescentes. Pero sobre todo los adolescentes tenían este tema de explotar, o sea, de así cero control de las emociones. Y a mí a veces me sacaba un poco de mis casillas. O sea, sí era como, es que ahora ¿por qué está llorando? ¿No? O sea, no lo decía, obviamente, pero sí en mi cabeza era como, oh, qué estrés, porque no podemos avanzar si esta persona no puede controlarse, ¿no? Pero entonces es uno, tomar pasos hacia atrás y decir, a ver, no sabe todavía controlarse, claro. Vamos a respirar, inhalo, exhalo. Y entonces me acerco de la manera más cordial posible. ¿Qué está pasando?
O sea, a veces eran problemas graves que sí estaban sucediendo y a veces no eran problemas, o sea, justo como lo de la playera, ¿no? O sea, no es el fin del mundo, relájate muchísimo, no amerita esta expresión tan explosiva. Entonces era esta parte de ir guiando al adolescente y al niño a saber hasta qué grado expresar su emoción, pero sí, el primer paso es uno como docente o como psicólogo o como el adulto que está a cargo, poder autorregularse antes de ayudar a la regulación. Es como esto de en el avión, de la mascarilla de oxígeno, ¿no? Ponte tú primero tu mascarilla antes de ayudar al otro, porque si no te me desmayas y ya no... Y ni le ayudaste ni tú te ayudaste. Exactamente. Es eso, o sea, lo que dicen de la profesora de formación cívica y ética, vaya, o sea, muy mal, ¿no? Tendría que tomarse este momento de respirar. A lo mejor sí le molesta que estén diciendo groserías en su salón, pero es su momento para corregir estas acciones, de decirle en el salón no, afuera va, pero aquí no. Pero no hay necesidad de gritar ni de humillar ni eso. Sí. Sí, es que es bien complicado, ¿no? A veces como adultos como que no tenemos la formación y no nada más, no porque seas una persona preparada, sino que también más allá de en la casa también cómo te van guiando, cómo te van instruyendo a esto. Y no todos tienen esa instrucción. Creo que en otras partes lo hemos visto, ¿no? Con los padres que explotan por cualquier cosa. Y ahorita los adolescentes hoy en día, y no nada más los adolescentes, sino desde las infancias, ya también como que ya crecen con esto de que mi mamá me grita y mi papá ya no quiero estar con él o con ella, porque me gritan o me pegan, ¿no? Porque también ellos mismos no se pueden controlar en cuanto a lo que sienten, ¿no? De que la frustración de ver al niño llorar con la rabieta y de que no, pues no, a ella como adulto no le enseñaron, tampoco cómo se lo va a poder enseñar a un niño o a un adolescente. Claro. Justamente ese es nuestro fin de este podcast, que todos los papás que nos estén escuchando, nuestros futuros colegas, psicólogos, maestros, no sé, y las personas en general que nos escuchen, que sepan esto. Una de mis primas, que ha escuchado los 2 capítulos anteriores, sí me manda mensaje y me dice: gracias porque he estado aprendiendo a conocer mejor mis emociones y a regularlas. Y digo, qué padre que nos hagan esos comentarios, porque a final de cuentas ese es nuestro propósito. Y sí, porque retomando lo que dice Eli, hay veces en los que los papás, de tan explosivos que son, hay veces que ya nada más con una mirada el niño se le da pavor. Nada más con ver que su papá lo volteó a ver, es como de... O sea, imagínate a qué grado ha llegado ese padre a... como demostrarle ese enojo, como vaciarse con él, expresar todo con él, que ya ahorita es como... Ya no voy a hacer nada porque mi papá me va a pegar. Totalmente. Para la materia de... ¿qué fue? Métodos cualitativos. Diseñamos nosotros un taller. El objetivo era ver sobre proyecto de vida, ¿no? Uh-huh. Pero una de las sesiones tenía que ser sobre gestión emocional. Y descubrimos cosas sumamente interesantes. Fue justo con mis estudiantes adolescentes que están cursando secundaria en la compañía de teatro. Ellos fueron los participantes y dijeron cosas muy interesantes. Por ejemplo, una persona reportó que su papá era completamente desconectado emocionalmente. O sea, que nunca lo había visto llorar, y si lo vio llorar una vez fue porque estaba solo y como que medio entró al cuarto en el momento incorrecto, pero que él nunca expresaba sus emociones, ni felicidad, ni enojo, ni tristeza, nada. Y que su mamá era todo lo contrario. O sea, era explosiva en todas las emociones. Esto que les digo, la felicidad es euforia, la tristeza es depresión, o sea, mal. ¿Con qué clase de regulación emocional va a crecer una persona en este entorno? O sea, sí. Necesitamos padres que puedan aprender a autorregularse para poder coachear, entre comillas, a sus hijos para transitar estas emociones. O sea, si yo solo tengo 2 ejemplos que son completamente opuestos, de o me guardo absolutamente todo, ni siquiera la alegría, es que eso me vuela la cabeza, o exploto, no, pues mejor, no sé, no hago nada, o hago una mezcla de las dos, o ¿qué hago? ¿Sabes? O sea, los 2 ejemplos son dañinos para sí mismos y para los demás. No está bien explotar con los demás, no está bien guardarse todos siendo padre de familia, porque igual lo que decían es, ni siquiera cuando yo creo que deberían estar orgullosos de mí, me lo dicen. O sea,
yo siento que no me quieren. Eso era lo que decían. Y hasta se me ponen los pelitos de punta porque yo me siento sumamente triste de que esta parte del reconocimiento de los logros, que está tan ligada con estas emociones de orgullo y todo ese tipo de cosas, no puedan expresarlo los papás. O sea, está muy duro. Bastante fuerte porque hay muchos padres que crecieron justo con lo mismo, ¿no? Totalmente. Que nunca les expresaron muestras de cariño ni nada, ni reconocieron sus logros. Y entonces es como patrones que se vuelven a repetir. Y yo creo que lo hemos visto a lo largo de la carrera, que hay que romper ese tipo de patrones, ¿no? Y es muy difícil, pero no imposible, ¿no? O sea, sí puede ser muy difícil porque a lo mejor no puedes romper patrones con papás de 40, 50 años, que ya llevan así, y romperlo de la noche a la mañana, no. Pero considero que sí, con estas pláticas, o sea, ojalá que este podcast pueda funcionar mucho y que que pueda mejorar eso, ¿no? Para los papás, que puedan regular sus emociones, ¿no? Totalmente. Justo ya habíamos comentado esta cuestión de nuestro contexto, de nuestra cultura como mexicanos. Uh-huh. A nuestros papás también ya les tocaron unos papás que eran, creo que hasta un poco más duros incluso que como son ellos ahora. Y ahora no me imagino a sus abuelos y a sus bisabuelos y así hasta no me imagino cómo son. Yo tengo un ejemplo en mi familia. Mi mamá creció prácticamente sola. O sea, sus dos papás no se hicieron cargo de ella ni de sus hermanos en sus infancias, ya hasta que eran adolescentes. Pero pues todas sus infancias me contaba mi mamá que ella a la primaria ella se iba a inscribir solita, llevaba sus papeles o así cositas. Y decía que pues sí, a ella sí le hubiera gustado que su mamá la llevara a la escuela, que la peinara, que le lavara su uniforme, porque obviamente pues ella sola, imagínense una niña yendo sola a la primaria, a veces iba con el uniforme sucio, iba con los zapatos de sus hermanos, o sea, como que muchas cosas. Y lo que tú dices de romper patrones, ese patrón, afortunadamente, y lo digo afortunadamente porque ya me tocó a mí, mi mamá lo rompió totalmente, porque ella fue lo contrario. Ella dijo, si a mí no me atendieron cuando yo era niña en cuestiones educativas, yo sí lo voy a hacer. Y mi mamá, hasta incluso este semestre que terminó, me trajo a la escuela. Me dijo, yo te llevo y que no sé qué, y me compra de que el yogur en el camino, que la tole o algo así. Y yo digo, ahí ella pudo romper con ese ciclo de que, ay, no, pues ya, que se vaya solito, ¿no? O sea, hasta la universidad me sigue acompañando. Y por ejemplo, en la prepa también me llevaba, en la prepa me daba una pena horrible, porque yo estaba en todos estos cambios hormonales, emocionales, y mi mamá me llevaba y lloraba. Y era como de, mamá, no llores aquí, por favor, porque me daba mucha pena. Ahorita ya lo veo como algo súper bonito y que digo, afortunado soy porque no todas las mamás hacen eso. Pero sí, esto de romper con los patrones. Y lo que digo, el contexto en el que desafortunadamente crecemos, a veces no nos ayuda. Sí, o sea, es muy difícil romper los patrones. Muy sí. difícil. O sea, por ejemplo, creo que también lo mencionaban en el primer capítulo, que era esta parte de la resiliencia. De decir, tengo dos opciones, o me quedo en el mismo lugar, así como el caso de tu mamá, o hago el esfuerzo psicológico muy fuerte de decir, yo no quiero esto para mis hijos. Está muy duro, yo no culpo a las personas que no han tenido esa oportunidad de hacer este cambio, ¿no? A lo mejor ni siquiera se dan cuenta de que es algo que lastima a las otras personas. O sea, tenemos que hablar sí un poco desde esta cuestión del privilegio de saber que eso no está bien, que nosotros tenemos más herramientas de educación emocional, ¿no? Claro. O sea, sí, todo tiene que ver mucho con el privilegio de las condiciones, del contexto. Está muy duro, pero qué bueno que tú tuviste esa buena experiencia. Sí. Y pues sí, estar muy, muy agradecido con tu mamá de haber podido romper esos patrones que afortunadamente a ti ya no te tocaron y que tú ahora sabes que eso no está bien y que no lo vas a replicarlo tampoco. Justamente. Y aparte de así que partimos de la parte en la que ya no se debe normalizar, ¿no? Porque antes era muy normal ver esa parte de, ay, pues es que mi papá no me quiere o mi mamá no me da cariño, pero pues no es normal, a lo mejor porque ya no lo tuvo. Pero ya cuando lo vas viendo, pues no, o sea, esa parte de romper los patrones a mí me gusta mucho porque igual lo mismo como dice Obed en cuestión de la familia, me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, yo les había comentado en el podcast anterior que pues yo perdí a mi mamá a una etapa muy joven y al parecer ella también sufrió
su infancia fue muy fea, pero yo recuerdo, tengo muy bonitos recuerdos de ella, en los que ella jugaba con nosotros a la comidita, ¿no? Que partía las tortillas con los vasos para hacerlas más pequeñas. Y ella siempre estaba como al pendiente de nosotras, ¿no? De mi hermana y de mí. Y ella lo que hacía era que, pues nos hacía moños. Luego los vendía también. Hacía muchísimas cosas muy padres por nosotras. Y siempre estuvo al pendiente a pesar de que ella nunca tuvo al parecer no tuvo una buena infancia, ¿no? Porque también creo que estuvo en un internado a una corta edad. Yo creo que se escaparon, sufrió mucho, ¿no? En los internados anteriormente no les daban una buena vida, no sé. Entonces, lo que hacían era que, pues ella no tuvo una buena infancia, pero sí aprendió a darle una buena infancia a sus hijas, ¿no? Qué bueno. Siento que eso también está muy padre, que hayan roto ese tipo de patrones desde una infancia. Sí, eso es muy importante. Ahora lo difícil aquí es lo emocional, porque como tú dices, este chico que dice que sus papás eran totalmente en polos opuestos, sí. Ahora romper con estos patrones de que a mí también me cuesta mucho expresar mis emociones, o sea, es como que me enojo y es como de y me quedo así, o sea, como que trato de no expresar porque me cuesta mucho, pero precisamente es eso de que si yo quiero enseñarle a alguien más a que mejore su comunicación con sus emociones, a que aprenda a conocerlas, a expresarlas, obviamente primero lo tengo que hacer yo. Claro. Y me ha costado de que terrible, porque me siento, por ejemplo, en cuestiones de apenas, hace unos días fue mi cumpleaños. Mi familia me hizo así como una comidita. Y mi familia es así como de muy fiestera, pues muy alborotadora. Ay, que diga unas palabras el cumpleañero, y yo que no. Ni bien hablaba y ya estaba llorando. Sí. Y eso me hace sentir vulnerable ante los demás. Entonces sí me cuesta mucho expresar mis emociones y lo he estado tratando de hacer. Así como que me tragué ese nudo de la garganta y dije, las pocas palabras que me salgan. Y iba hablando yo de que así con las lágrimas, pero digo, bueno, voy a tratar de mejorar. Pero sí es difícil y es doloroso también, porque a veces te tienes que enfrentar a cosas que tú no quieres. Y eso es lo que te dice, o le sigues o no. Creo que por eso son importantes los espacios artísticos, del arte que tú quieras. Ahorita hablamos del teatro, hablamos de la música, pero la pintura, escultura, escritura, lo que sea, es súper importante porque te enseña a no tenerle miedo a la vulnerabilidad y además a sentirte cómodo en ella. No pasa nada, o sea, si lloras no pasa nada. Y creo que es con la práctica esto de hablar desde las emociones. Por ejemplo, les voy a contar algo. La terapeuta que tengo ahorita, ya llevo 4 años con ella, también soy muy feliz. Y nunca la he visto en persona, jamás. Siempre ha sido en línea porque empezamos en pandemia y después de eso se ha mudado y así. Y lo hacemos en línea y no hay ningún problema. Y la vez que me dijo como, ya estoy en la Ciudad de México, si quieres un día puedes venir al consultorio. Pero a mí fue como, no puedo ir porque no puedo volver a verte porque no sabes cuántas veces me ha salvado la vida. No voy a poder controlarme. Eso es algo que tengo que enfrentar. O sea, eso es una clase de vulnerabilidad que no conozco porque me siento tan agradecida con esta persona que no sé si pueda yo de verdad pararme enfrente de ella sin llorar. Pero a ver, yo ya he dado muchos pasos hacia la vulnerabilidad, ¿no? Hablar de qué es lo que me molesta, el marcar límites, que ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. El hecho de decir estoy triste, de decir esto que hiciste me lastimó. Todo eso son cosas muy difíciles de decir, que creo que el arte es una gran herramienta para hacerlo. Yo, aparte, tengo ahí un álbum en Spotify para que lo escuchen. Se llama Celebrando la Tristeza. Y es esta parte de, me siento feliz pudiendo expresar mi tristeza. Me siento cómoda viviendo la tristeza. Porque era una época turbia, era una época muy turbia. Entonces todas mis canciones son para una sola persona, en la que le expreso distintas cosas, desde cosas como agradecimientos, desde deseos, desde tristezas. Y trato de decirle todo esto a través de una canción, lo que nunca pude decirle de frente. Y creo que es una gran herramienta como un poco
alejarnos de la persona y decirle como, mira, te escribí un poema, mira, te escribí una canción, mira, hice esta obra de teatro, estuve pensando en ti, ¿sabes? Creo que es una forma muy padre de acercarnos a las emociones, un poco protegiéndonos, ¿no? Con este chaleco antibalas. Claro, lo que no te atreves a decir en persona lo puedes expresar a través del arte, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí me pasa que me gusta, por ejemplo, a mi esposa dedicarle canciones y mira, ¿sabes qué? O sea, así se las digo, pero a veces igual por tiempo, porque por ella no lo dices así personal, pero sí con una canción o con mis amistades. Mira, este video, por ejemplo, ahorita están mucho los TikToks. Hay muchos, sí, la verdad a mí me encanta verlos. Antes yo decía, ay no, como que la gente pierde mucho tiempo ahí, pero ahora soy yo, ese tipo de gente que pierde el tiempo viendo TikToks. Nosotros también. Sí, total. Entonces, luego le comparto, ves, mira, amigo, esto, ¿no? Así cosas, o a otras amistades y todo. Y digo, a lo mejor no te atreves a decirlo tanto en persona, pero sí por medio de esos mensajes, de esos audios, está padrísimo, ¿no? Y también es arte, ¿no? Aunque muchos lo vean así como de, ay, es que es para la gente que no tiene tiempo que hacer, pero no, creo que se toma el tiempo de crear esa imagen, de ponerle un texto muy bonito y una canción, que vaya de acorde a, creo que también es arte. Y yo creo que, pues como dices, el arte está en todas partes, ¿no? Sí. Justamente otro ejemplo que se me vino hacia la mente es el de J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter. Hubo un momento en el que yo estuve obsesionado con Harry Potter así full y me puse a investigar y precisamente esta escritora no estaba pasando por un buen momento cuando estaba escribiendo los libros de Harry Potter. Creo que es una historia que todos los Potterheads se han de saber y precisamente ella a través de su libro expresaba todo lo que sentía en ese momento. Sí. Un ejemplo claro es Los Dementores. Obviamente han visto las películas, ubican qué son Los Dementores. No, yo no he visto las películas, a ver si no me funen, pero nunca las he visto. No me gusta mucho la fantasía. No. Bueno, los Dementores son como unos tipos fantasmas, Ok. que son así como largos, nada más tienen como que la cabeza y es como una tela negra que está volando. Uh-huh. Pero esos Dementores justamente, si se te acercan mucho, te pueden como que succionar tu alma y obviamente te matan, ¿no? Uh-huh. El punto es que esta autora hizo esa, ¿cómo se dice? Analogía. Ajá, su analogía. Ella estaba expresando así la depresión tan grande que estaba sintiendo. Ella decía, estos dementores son la viva imagen de la depresión que yo estaba viviendo en ese entonces, porque sentía como si alguien me estuviera quitando mi alma. Y lo expresó en un libro. Ahora ya quién sabe cuántos libros tiene y las películas también un éxito. Y entonces ese es un ejemplo de que a través del arte podemos expresar a lo mejor lo que no nos atrevemos a decir de que es mío, sino que no, ahora es de este personaje. Exacto, es que es eso. Y el teatro es mucho eso. A ver, o sea, podemos hacer improvisaciones, ¿no? O sea, improvisaciones, y ahí la verdad es que uno alcanza a ver muchos de los problemas que está viviendo la persona, sobre todo como este tipo de peleas. O sea, si en la improvisación yo los pongo a ustedes, tú eres mamá, tú eres hijo, nos vamos a aventar una improvisación densa. O sea, eso pasa y lo he visto y lo he vivido. Pero cuando estás viviendo ya el montaje de una obra y eres un personaje, alcanzas a resolver muchos problemas que a lo mejor traías de fondo y dices, mira, este personaje lo resolvió de esta manera, a lo mejor yo podría hacerlo igual. O sea, es verdaderamente ponerte un traje completo y ver desde otro punto de vista una problemática que se asemeja a la tuya. Aprendes mucho siendo un personaje, ¿eh? O sea, de verdad alcanzas como un nivel de empatía mucho más alto. Eso es lo que yo alcanzo a percibir. Fíjate que se había escuchado algo sobre los actores, ¿no? Una vez, no recuerdo qué actor, pero se había mencionado algo sobre eso. Que a partir de todos los papeles que ha hecho, le ha permitido hacer diferentes personalidades, pero también le ha permitido expresar parte de lo que es él, como qué esencia tiene, que, o sea, ha solucionado problemas así de sí mismo, ¿no? A través de la actuación. Y se me hace muy interesante también. Sí, es que cuando te pones la máscara del personaje o de lo que sea, todo está permitido. O sea, tu personaje todo puede hacerlo. O sea, todo puede decir, todo puede hacer cosas que tú, por mantener tu imagen, por mantener tu integridad, no dirías. Por ejemplo, estos chistes, como llevándolos ya a chistes de homofobia, de racismo, de cosas que las personas en sí no dicen, pero tu personaje lo dice, ¿sabes? O sea, es ponerte, es darte oportunidad de decir muchas cosas que no te atreves.
¿sabes? Estás protegido por tu personaje. Te dicen como, ¿cómo te atreviste a decir eso? Estaba en el guión. O sea, ¿sabes? Dile al escritor, yo no sé. Y tanto decir cosas que no te atreves a decir como a hacer cosas que no te atreves a hacer. Es mucho de superación personal. O sea, por ejemplo, mis estudiantes, yo estoy muy orgullosa. A mí siempre me dio pavor usar unas escaleras que usamos en la escenografía. Estas escaleras se mueven, se abren, para hacer muchas formas durante la escena. ¿No? Ellos pierden este miedo totalmente, o sea, subir corriendo, brincar desde muchísimos metros, darse volteretas y todo. A mí siempre me dio miedo, aunque fui actriz y todo. Pero lo que nos decía siempre nuestro director, o sea, los docentes, era no hagan cara de miedo, porque ellos no saben que esto que están haciendo es imposible, es súper riesgoso. No pongan cara de miedo porque si no los van a desconcentrar. Y es eso, ¿no? O sea, no hacerle saber a la persona que lo que está haciendo es riesgoso, déjalo hacer. Ya si se lastima, veremos cómo lo resolvemos. Claro. Pero es abrir el espacio para la libertad de expresión, de acción, de todo. Creo que es muy padre esa parte. Sí, muy padre. Otro ejemplo que es clarísimo es también las canciones. Sí. Nosotros vivimos nuestra tristeza a través de lo que otras personas están cantando. Y pasa con todos los artistas, por ejemplo, yo escucho Hash, Jessie Joy, o sea, como que, y sus canciones son como, la mayoría son tristes. Y entonces como de, estoy yo viviendo eso en este momento, o sea, se inspiró en mí para escribir esa canción, casi, ¿no? Pero en realidad no, o sea, esa canción ya tiene un montón de tiempo y tú lo estás viviendo, o sea, vives a través de esa canción o estás expresando en esa canción cuando la cantas, cuando la gritas, lo que realmente estás sintiendo y que no te atreves a tú decir, son mis emociones. No, es la canción la que me hace llorar. Claro. Sí, estas de Metallica, ¿no? Por ejemplo, para expresar el enojo, así como de, sí, estoy bien furioso, pero las guitarras que digan todo lo que yo quiero, ¿no? Sí, y de hecho ni siquiera tiene que ser con las letras, o sea, a mí me encanta la música clásica. Yo crecí o sea, mis primos son músicos clásicos increíbles y crecí escuchando este tipo de música. Y yo siento que hasta en música instrumental puedes alcanzar a escuchar la interpretación del músico. O sea, del instrumentista, por ejemplo, las piezas de Rachmaninoff son agresivas. O sea, tú escuchas el piano, es un piano, es bonito el piano, es muy melodioso, pero suena agresivo. Y es como, wow, ¿qué pasó, no? ¿Qué expresa esta canción? Y yo la escucho y digo como, wow, o sea, me transmite muchísima emoción, muchísimo enojo, muchísima agresividad. Y está padre, o sea, está muy padre que a través de un instrumento, sin palabras, también puedas expresar eso, ¿no? Sí, a mí me pasa, por ejemplo, con con los violines. Sea cual sea la intención de la canción, si una canción tiene violines, para mí ya es muy triste, es como, ya debo hacer llorar. Como que me ponen en ese mood como melancólico los violines. También, por ejemplo, el piano. Yo escucho como música clásica más cuando, por ejemplo, estudio y quiero dormir. Okay. Pero cuando, por ejemplo, a veces quiero dormir, pongo música de solo piano y en lugar de darme sueño me da tristeza. Y mejor la quito, ¿no? Digo, ya mejor me duermo así. Pero entonces sí me pasa, con el violín y con el piano en general, me ponen en ese mood. A veces me ponen en paz, pero a veces como que también me ponen como en mucha melancolía. Totalmente. Entonces sí, eso de que dices que a veces sin la necesidad de una letra, con solo las melodías también podemos sentir lo que la otra persona estaba tratando. Y fíjate que a mí la música clásica me relaja. Hay veces que sí me pongo a escuchar y de hecho luego pongo ahí como para estudiar, que luego me distraigo, la verdad, ya estoy escuchando una cosa y luego otra, pero la música clásica sí se me hace muy bonita y hay una que está escuchando, pero no recuerdo el nombre, pero es francesa y esa está muy bonita también, como que las letras lo hacen muy, muy padre. Sí, está muy, muy bonita la música, la verdad. Yo en general. Ya es que te decía también esta parte de Adele, lo mencionaba la vez pasada, que como a través de todo su dolor creó canciones tan bonitas. Canta hermoso, ¿verdad? Que una vez Sí, no. Increíbles. Sí. Pues bueno, nuestra última pregunta de la sección es esta. Desde tu experiencia, desde todo lo que has vivido, desde tus conocimientos, ¿tú cuál crees que sea la importancia de reconocer, controlar y comunicar nuestro enojo? Bueno, yo creo que a pesar de que el enojo es para nuestra supervivencia y defensa,
también tiene el papel del marcaje de límites. O sea, cuando nos sentimos enojados es cuando vemos que alguien está cruzando una línea que ya nos está lastimando. Y creo que la importancia de comunicar el enojo sería eso, hacer acuerdos con las personas y decir, esta línea no la cruces. O sea, esto ya me lastima, esto ya no está bien, ¿sabes? Entonces, o hacer este límite de, si vuelves a hacer esto, me voy a ir. O sea, no voy a estarme exponiendo a estas emociones tan fuertes, a estas hasta reacciones biológicas, tú mismo lo dijiste, ¿no? De la bilis y todo. No voy a estarme exponiendo, me voy a retirar de la situación. Creo que esa es la importancia del enojo. Ahora, la gestión del enojo tiene todo que ver con evitar la violencia. O sea, y creo que también tiene que ver con esto que hablábamos del contexto muy mexicano, muy machista de el hombre puede pegarle a la pared si pierde su equipo de fútbol y la mujer está histérica todo el tiempo, ¿no? Sí. Y es como, a ver, no, o sea, vamos a gestionarlo todo correctamente, y vamos a encontrar estas herramientas muy, muy diversas, que sí puede ser, voy a golpear una almohada, está bien, puede ser, voy a salir a correr porque eso me despeja, voy a cargar pesas porque voy a canalizar mi energía hacia el ejercicio, o mi invitación para este capítulo sería que toda la audiencia, niños, jóvenes, adultos, puedan entrar a algún taller artístico, el que ustedes quieran. Obviamente mi recomendación personal es teatro o música, o teatro musical, pero obviamente el que a ustedes les guste, pintura, poesía, cine, lo que sea, para poder experimentar cómo es canalizar sus emociones a través del arte. Wow. Muy, muy interesante. Sí, bastante. Pero justamente esto que dices de los límites, siento yo que obviamente para primero poner un límite, obviamente primero tienes que tener esa mala experiencia para ya después decir, ¿sabes qué? A partir de esta línea ya no. Sí. Y bien es algo que dice Vygotsky, que es uno de los autores que más revisamos. Apenas compartí un meme que era un meme, pero la frase decía así como tal. Un conocimiento que llega un saber que llega sin experiencia no es realmente un conocimiento. Uh-huh. Y totalmente. Si tú no vives esa experiencia mala, no vas a poder poner ese límite para cuando te vuelva a suceder y decir, no, desde aquí ya no pasas. Sí. Hasta aquí, porque después ya sé que puede ocurrir, ya sé que me puedes lastimar, ya sé que me puede doler. Entonces, siento yo que para poner límites es doloroso, pero sí es necesario vivir esa experiencia para tú después decir, ya no. Ahora, lo difícil es poner el límite, claro, porque sí, es tener mucha fuerza de voluntad para tú decir, ¿sabes qué? Ya no me digas porque me estás lastimando, o no hagas esto porque me lastimas. Creo que hacer eso es lo difícil realmente. Es difícil porque también lo traemos desde la cultura. Sí. Nosotros tenemos la cultura de, por ejemplo, antes de pedir un favor, siempre dices, bueno, oye, vete, que quería primero decirte que si estás disponible, ¿para qué? O sea, no vas directamente a pedir el favor. Ajá, vas siempre, primero amortiguas todo, como dices. Y eso pasa lo mismo, pasa mucho con la cuestión de los límites. No queremos poner límites porque tenemos o tememos, o sea, a que lastimamos a las personas. Y siempre prefieres mejor tú callarte, o sea, lastimarte a ti mismo antes que lastimar a la otra persona que ya te lastimó, ¿no? O sea, es algo contraproducente, pero sí, al final de cuentas, sí es así, pero va desde nuestra cultura, porque he visto que en otros países, así como son muy directos, dicen las cosas así como va, sabes que me está lastimando y esto, pero nosotros no tenemos eso de ser así tan directos para decir que me estás lastimando. Y hasta lo tomamos como una ofensa. Cuando una persona es directa, es como, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás diciendo eso? Siendo que en realidad, pues algo malo no está haciendo. Está comunicando lo que siente y está diciendo hasta ahí. Uh-huh. Ese ha sido mi obstáculo más grande, como en este camino de la gestión emocional. El yo marcar mis límites y que la otra persona se enoje. pero es que es eso. O sea, si yo digo, a ver, no me gusta que me hables de esta forma, o sea, de esta situación, lo que sea, la persona dice como, o sea, es que todo te lo tomas muy en serio, es que eres muy exagerada. No soy exagerada, si me molesta y punto, no me lo digas. O sea, ese es el límite que estoy marcando. No hay por qué cuestionar por qué alguien está sintiendo o no una emoción. O sea,
no puedes llegar y decir como, eso te enojó, pero, o sea, por eso X, güey. O sea, no es no X pasa para nada. mí. Ajá. Para mí es grande. Y es esta parte, regresamos a la validación de las emociones. Es como, ¿te molesta que te diga eso? Lo siento, no lo voy a hacer. Y ya. O sea, Creo que esa parte es la que te hace ser, es lo que, por la parte que te admiro, ¿no? O sea, sinceramente, porque yo me considero una persona que no pone a veces límites y que le ha costado mucho trabajo, ¿no? Entender esa parte, o sea, quiero trabajar en ello, porque no lo he empezado a trabajar, en que no sé poner límites, en cuando me lastiman o cuando me dicen algo que me ofende y no sé cómo decir que no. Pero esa parte de ti la admiro porque, como decíamos, no es una parte que todos reconozcan y que lo tomen a mal. Yo esa parte no la tomo mal, al contrario lo admiro y veo que a mí me cuesta trabajo hacerlo, pero espero algún día llegar a hacerlo, ¿no? Porque sí te ahorra de muchísimos problemas y te ahorra de muchísimos conflictos contigo mismo, ¿no? Porque sí es bien difícil entender que si aprendes a poner los límites, la otra persona ya no te va a poder lastimar en todo momento que quiera, sí, ¿no? Y eso no todas las personas lo entienden. claro. Hay situaciones que nos enojan, que se salen de nuestro control, que no podemos ponerle un límite, o sea, el tráfico, ¿no? Y creo que eso depende mucho de cómo nosotros gestionemos en ese momento nuestra emoción. Va a ser como, ok, ya estoy harta de estar aquí encerrada, pero pues es tiempo que puedo hacer para escuchar un podcast, ¿no? Para escuchar emocionarte. Emocionarte. O que puedo hacer para leer un rato más de la tarea, o no sé, ese tipo de cosas. Podemos voltear la tortilla, ¿no? Y verlo desde otro ángulo. Pero sí, yo invitaría igual a quienes nos estén escuchando a sí tomar parte en una terapia, la que gusten, porque eso del marcaje de límites tiene que ser acompañado. Es complicado. Y a veces creo que no sabemos poner los límites. Y cuando aprendemos a decir que no, a todo le decimos que no. Y no me digas eso y no me digas lo otro. Y a ver, tampoco se trata de eso. O sea, tenemos que hacer acuerdos entre las personas, ¿no? Porque nosotros pues tampoco somos perfectos. A veces también lastimamos a los otros. Y de eso tenemos que platicar. O sea, si tu marcaje de límites también está lastimando a la otra persona, pues algo no es correcto, ¿no? Pero ser directo no es ser grosero. Y eso es algo que nos tenemos que marcar todos. O sea, si yo estoy directamente diciendo eso que dijiste no es algo malo. Es como, ¿por qué no, Abril? Me estás ofendiendo. Sí, es como ni modo, ver, no lo acepto, es mi límite, bye. Y fíjate que justamente me pasaba mucho cuando te observaba en las clases. Más me tengo como muy marcado en una clase con el profesor Cuitláhuac. Porque el profesor Cuitláhuac impone mucho a sus alumnos. Si te has dado cuenta. Y a mí me ha pasado porque llegaba y es como, ay, que no me pregunte a mí, que no me pregunte a mí. Por lo mismo de que te cuestiona y te hace como que pensar realmente. Sí. Y me acuerdo una vez que él dijo algo y tú, no, es que no. Y yo dije, ¿cómo se atreve a decirle que no al maestro? O sea, y todo el salón se sorprende de que seas así como que, es que no, profe. O sea, yo pienso que no. Y se ponen interesantes los debates entre tú y el maestro. Y hasta que los dos, como tú dices, sí marcaban límites, pero llegaban a un acuerdo en de decir, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo, pero lo respeto. Ajá, y siempre terminaba con claro que sí. Híjole, ¿cómo es ese profe? No he tenido la oportunidad de tener ahí la clase con es muy bueno, la verdad. Gran profesor. Sí. Pero sí, o sea, yo creo que es muy importante sí tener este acompañamiento terapéutico para aprender a decir que no y librarnos justo de situaciones incómodas, de situaciones que nos ponen en riesgo, de muchas cosas. Cuando yo aprendí a decir que no, de verdad sí me cambió la vida. Y es eso, ¿no? O sea, decirle que no a un profe, aparte de una eminencia, ¿no? Como Cuitláhuac, no tiene nada de malo, porque además él no se ofendía jamás. Era siempre una discusión muy productiva y quiero pensar, no sé, tú me dirás, obvio, pero que era productivo para todos, o sea, todos en el salón. Aunque yo me estaba peleando bien a gusto, creo que todos estábamos aprendiendo mucho. Y yo creo que igual, o sea, digo, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero aportar siempre desde, o sea, algo con bases, ¿no? Ajá. Argumentos sólidos. Si yo le decía que no a Cuitláhuac era porque yo había leído otra cosa. Ajá. O sea, digo, la lectura anterior decía una cosa y ahora venía y decía otra y yo decía, a ver, pausa, es que entonces ya no entendí, ¿no? Y entonces yo no estoy de acuerdo porque este autor pues me hizo más sentido y ya, discutíamos. Pero es eso, aprender a no tomarse las cosas a pecho cuando te están poniendo un límite. O sea,
a lo mejor hay límites que van a doler, ¿no? A lo mejor una persona te dice, ya no quiero verte. Terminas una relación y te dice, necesito contacto cero, ya no quiero verte. Ese es un límite sumamente doloroso que te puedes tomar, híjole, a pecho, cañón. Pero mira, uno tiene que aprender a respetar los límites también. Así como tú los pusiste, pues también respeta los de los demás también. Esa creo que es la convivencia sana en el enojo. En decir, marcaste tu límite, órale, va, bye. Ok, ya no paso. Y también esto que dices de ir a terapia, bueno, hay que tomarlo en cuenta mucho, ¿no? Porque no todos saben canalizar mucho el enojo. Y más allá de que a lo mejor podemos tomar estos talleres, ¿no? De arte, de música, de teatro, también hay que buscar como más alternativas en cuestión de ir a pláticas con psicólogos, y también hay terapias, pero recordar que no es que no nada más es esta terapia, que hay diferentes tipos de terapia. Muchas. Para eso. Igual me gustaría recalcar que obviamente el acceso a la terapia y el acceso a los talleres puede ser algo controversial, es algo difícil, no todas las personas tienen acceso a un espacio terapéutico, pero por eso me gustaría invitar a los oyentes que sean nuestros colegas o futuros colegas o lo que sea, psicólogos, pedagogos, etcétera, que podamos abrir espacios accesibles para todos para hablar sobre estas emociones. El taller que diseñamos, que les comentaba en la materia de métodos cualitativos, tuvo mucho ese efecto en mis estudiantes, de decir, me encanta venir a este taller porque puedo hablar de un buen de cosas que no voy a hablar ni con mis papás ni con mis maestros. O sea, son cosas muy privadas para mí, de sus relaciones amorosas, de sus conflictos con amigos, que no quieren platicar con alguien cercano. O sea, lo que quieren es alguien muy ajeno, que sientan, pues sí, esta confianza de poder platicarlo. Y creo que abrir espacios para este tipo de pláticas es muy importante. Yo lo hablo siempre para las adolescencias, pero para todo el mundo. Para todos es importante. Entonces esa sería también mi invitación. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por... Esperemos que en algún momento puedas compartirnos este taller. Igual estaría padrísimo que lo llevaras así como a cabo y lo podamos... Ajá, ¿no? que lo diseñaras y que digas, ¿sabes qué? Aquí está. Lo compartimos. Ustedes háganlo. Llévenlo a cabo. Sí, estaría muy padre. Es que quiero que sea mi tesis. Ah, bueno, eso estaría padrísimo. Sí. Sí, muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar ya a nuestra sección de... Datos curiosos. Como dato curioso encontramos el por qué nos enojamos, ¿no? ¿Por qué tú crees que nos enojamos, Sabrina? ¿Por qué nos enojamos? Pues no sé. Yo es que iba a dar mi opinión, pero pues es que ya habíamos hablado como de factores internos y externos. No sé si tiene que ver con eso. Probablemente. A ver, ¿tú qué encontraste, Eli? Bueno, como dato lo que curioso. encontré es que según un portal, internet, que es de la Fundación UNAM, dice que una discusión o situación puede generar tanta irritación que se pierde la entrada de la parte racional y que del cerebro en menos tiempo de lo esperado. Y normalmente nos enojamos en 300 milisegundos. O sea, de que así, Sí soy. así Sí, ya me estamos prendo enojados. rapidísimo. Que es el tiempo que le cuesta al cerebro comprender que algo está mal y con ello pues perder el control en menos de media hora. O sea, sí es bastante rápido, ¿no? Muy Muchísimo. rápido. Creo que por eso es importante esto que hablamos de la respiración, del famosísimo time out de me voy a salir, dame 2 segundos, Sí. porque si no, no sé si les ha pasado, que le siguen Sí. pique y pique donde les duele y es como, ya, basta, no puedo, ¿no? Ya pasaron más de 300, ¿verdad? 300 milisegundos. Ya, por Llegaste a favor. mi límite. Sí. Ya. Ahora sí que cada que te enojes vas a recordar. Ay, yo voy a contar 1, 2, 3, 300 milisegundos ya. Y este no es dato curioso, esta es una recomendación de una película. No sé si la has visto. Se llama Un monstruo viene a verme. Ay, es una película. Es un libro también, ¿no? Sí, Sí, es, que lo Yo hicieron tenía el libro de tristísima. chiquita. Ay, sí, qué horror. Es esta película yo no la he terminado de ver completa por lo mismo, de que a la mitad ya estoy de que no, ya no, por favor. Y la parte de la que fallece el Ajá. Pero hay un chico que hace narraciones de películas, todos lo ubican porque es muy famoso, Farid, lo ubicas, que la verdad hace narraciones de películas muy buenas. Y él hace también la narración, por si quieren ir a ver su video, o si no, también vean la película como tal.
Se trata de un niño que tiene 12 años, se llama Connor. Y precisamente cuentan la historia de cómo él vive la separación de sus padres, pero también cómo él tiene que ser súper independiente porque su mamá está enferma de cáncer. Y justamente trata de que él sueña que un monstruo viene a verlo todas las noches, pero en realidad ese monstruo es como la representación de lo que está viviendo en su vida real, o sea, en el mundo real, que su mamá está enferma, que él no quiere perderla, es ese miedo a perder a su mamá. Es una película muy fuerte, la verdad, pero precisamente toca el enojo y la ira, y es precisamente de lo que estamos hablando hoy. Dice que tiene que superar sus fantasías para después enfrentarse solo a su realidad. Entonces sí es muy fuerte, se las recomiendo. Vean, está muy buena. Sí, para llorar. Para llorar un ratito. Se llama Un monstruo viene a verme. Sí, está muy buena. Muy buena. Pues sí, otro dato curioso es referente a la actuación que encontré. Tú me vas a decir si está bien o no. Es es la teoría de las emociones en la actuación. Dice que precisamente plantea que la actuación dramática reposa esencialmente en la expresión y la transmisión de las emociones, y que según esto, si los actores logran motivar al auditorio, será más fácil que fluyan las emociones de los espectadores y se involucren más con la obra. ¿Tú qué dices de esto? Totalmente. ¿Sí? O sea, algo que siempre platicamos es el famosísimo ver, ¿ok? O sea, tus ojos como actor tienen que conectar con lo que estás haciendo. O sea, el ver a otro es interactuar con el otro emocionalmente. Y creo que cuando hay una actuación genuina, o sea, que hay una conexión verdadera, que tú te sientes el personaje, es cuando todo el auditorio se vuelve parte de la historia. Y a mí me parece muy mágico, me ha pasado más con la música, cuando me he presentado en algún foro o así, que hago llorar a las personas. O sea, ese nivel de conexión que tienes con la audiencia es sumamente importante. Y se crea cuando tú te crees lo que estás haciendo. Si tú te conectas emocionalmente con lo que estás haciendo, la audiencia va a responder totalmente. Fíjate que yo en teatro, hacia obras de teatro, he ido a muy pocas en mi vida. Me acuerdo una muy específica en secundaria, me mandaron en la materia de historia a ver una obra de teatro acerca de la conquista, cómo había sido, ¿no? Todo esto. Y fue justamente eso. Hay una parte en la conquista en la que está... se me fue el nombre. Hernán Cortés con... el punto es de que había ahí unos personajes, ya se me olvidó quién. Estaba la Malinche, Hernán Cortés y otros personajes ahí. Uh-huh. Pero justamente estaba como esta parte ya como de la matanza, de la parte cruel de la conquista. Claro. Y entonces yo iba en secundaria y yo decía, ¿cómo pudieron vivir todo? O sea, yo estaba en un mar de emociones, tenía miedo de que les hicieran algo, estaba enojado porque yo decía, es que cómo llegaron y destruyeron sus tierras, cómo quitaron, separaron familias. O sea... Y fue porque los actores estaban haciendo muy bien su trabajo. Estaban logrando que toda la audiencia sintieran el temor que ellos estaban sintiendo en su personaje cuando ya estaban como a punto de matarlos o algo así. Y era como de... A mí me pasó lo mismo hace poco. Fui a ver la obra de Anastasia. Por si no conocen la historia, es sobre la familia Romanov, que pues asesinaron brutalmente. Y la obra empieza así, o sea, están como en una reunión, la familia real y todo, y están tomando fotos y todo, y de repente se rompen las ventanas y hay fuego y entran militares y los empiezan pues es una masacre, ¿no? Y, o sea, ya sé de qué se trata, ya vi la película, es una historia que todos no sabemos, y aún así yo estaba como, ¡no! ¿Cómo? O sea, genuinamente yo estaba tan, pues sí, tan metida en la obra que estaba justo yo sintiendo como toda esta angustia. Y esa es una buena obra de teatro. Una buena expresión artística, la que sea. Hay pinturas que me han hecho llorar y yo digo, ¡qué duro! ¿Sabes? O sea, cuando se hace el arte desde un lugar genuino, emocional, es cuando se hacen bien las cosas. Wow.
Sí, es Muy padre. muy impresionante. Entonces sí, también nosotros los invitamos a que, como dijo Abril, no se vayan a alguna clase, teatro, música, pintura, porque también ahí podemos expresar nuestras emociones a través del arte. También en las películas. Ajá, A mí me entonces, causó mucho, por ejemplo, esta película de Mel Gibson, que es la de La Pasión de Cristo, en la parte en donde se flagelan a Dios y eso. O sea, yo siento que esa fue una de las películas que la sentí tan real. Y yo lo veía así, digo, bueno, no soy como muy católica, pero sí veo que sí me causó mucho conflicto al verla, porque siento que está, aparte de que está muy sangrienta, o sea, sí como que te causa muchas cosas, ¿no? O muchas sensaciones así como de tristeza, de cómo de verdad puede una persona vivir todo eso en la vida real, o no sabes, ¿no? Pero igual, o sea, te causa conflicto. Y también algo que veo mucho es cuando hacen esto de las procesiones, de Iztapalapa y todo eso. Ujú. Mi familia las ve por la televisión y entonces están así de, mira, ya le va a pegar. No, mira, ¿cómo puede ser posible? No, es que cómo se meten con él, mira. Y, no, y cuando pasa por otros escenarios y así, ¿por qué la gente no le ayuda, no? Y fíjate que estaba viendo que cuando hacen ese tipo de representaciones, hay mucha gente del público que según va a ver toda esa representación y se meten a ayudarle a los chicos a cargar la cruz, ¿no? O sea, digo, es como genera toda esa sensación de que están haciendo una buena representación de su papel, Sí. para que provoque que la gente se meta a ayudarles, porque he visto que hay niños que luego también se meten y interceden por ellos, ¿no? Sí, y está cañón porque aparte es algo que ocurre todos los años. Lo ves todos los años. Es algo que ves todos los años, que pasa todos los años y aún así te sigue provocando esas sensaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, igual, hablando de películas, hay una película que yo no puedo ver, que es El zorro y el sabueso. Uy, cómo me duele en el alma esa película. Ya la he visto. Es horrible, es súper triste. Y nomás me acuerdo y me pongo así los ojos llorosos. O sea, esta parte, de verdad, el arte cómo evoca estas emociones. O sea, obviamente yo nunca he sido un zorro ni un sabueso, pero me pone muy triste toda la historia. O sea, no sé. la situación en general. A mí me pasa mucho. Van a decir que soy un ridículo romántico, pero yo no puedo ver Titanic sin llorar. Se los prometo. Aún así que sea una película muy fan, no sé. El punto es de que, aunque voy a la mitad de la película, ojalá que terminen juntos, aunque ya sé que se va a morir al final. Es que es y eso. veo que se muere y otra vez digo, ay, ¿por qué se murió? Así Me cositas. recordaste a estos capítulos de, bueno, digo que son programas que no están muy buenos, que digamos, pero no sé, en cierto momento me recordaste a Eugenio Derbez, ¿no? Que cuando veía muchas veces en la final del campeonato del Cruz Azul para ver si ahora sí Para ver si ganaba, ahora sí ganaba. sabiendo que ya no iba a ganar, ¿verdad? Sí. Y así somos, y así somos. Y todos tenemos hasta nuestra playlist de canciones tristes, con la que ya sabemos que vamos a llorar. O sea, Estemos tristes o no, escuchamos la canción. Y bueno, La granita. sí. Sí. Y pues bueno, estamos concluyendo con este podcast. La verdad es que la pasamos muy bien, muy relajados, muy ¿Ya van a divertidos. acabar? Pero antes de terminar, no nos queremos ir sin otorgarte un pequeño reconocimiento por parte del podcast Emocionarte. Ay, qué lindo. Que si bien, como ya hemos dicho, no tiene algún valor curricular, pero que para nosotros, para Eli y para mí, es la verdad un orgullo que seas nuestra compañera, que estudies aquí con nosotros y que nos hayas compartido de tus conocimientos, de la experiencia tan grande que tienes, y te agradecemos tu profesionalismo y tu dedicación y amor por lo que haces, porque se nota, o sea, aunque nunca te hemos visto actuar o dar clases de actuación, se nota luego que es tu pasión y que lo haces con un profesionalismo muy buenísimo. Sí, la verdad es que gracias infinitas, o sea, por estar aquí en este espacio, compartiendo tanto conocimiento, por sembrar esa semillita, ¿no? De asombro en todos nosotros, y la curiosidad por la música, por el arte y por saber cómo servir que nos puede ayudar como terapia, ¿no? La verdad es que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Este reconocimiento sí tiene valor emocional al menos. Sí. Me encanta, muchas gracias. Y gracias por abrir este espacio. Les deseo mucho éxito en su podcast. No, muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, aquí concluye el capítulo de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguno de nuestros siguientes capítulos. Recuerden que estamos en YouTube, TikTok, e Instagram, Spotify. Ajá. En Instagram estamos como podcast Emocionarte.
Igual en YouTube, nuestro canal es Podcast Emocionarte, y en Spotify también Podcast Emocionarte, ahí nos encuentran. No se olviden de compartir estos podcasts a las personas que ustedes creen que les pueden ayudar. Y recuerden también que nos pueden compartir ahí en los comentarios alguna situación que hayan vivido de enojo, de alegría, de tristeza, que es como que lo que ya hemos hablado, o alguna otra situación, una experiencia chistosa que nos quieran contar acerca de las emociones, o algún tema del que quisieran que también tocáramos aquí. Todo es bienvenido, porque es precisamente para que esta comunidad siga creciendo y que esta información, que es sumamente importante, siga llegando a las personas que lo necesitan, ¿no? Sí, también queremos pedirles una disculpa porque el podcast anterior tuvo problemas de sonido. Sí, y la verdad estamos iniciando en esto, ¿no? Somos principiantes, pero realmente lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión, con mucho esfuerzo, porque la verdad es que en cada capítulo que le ponemos todo el amor, todo el cariño para realizarlo. Es un proyecto que estamos realizando para y por ustedes. Entonces realmente queremos pedirles una disculpa por eso y esperemos que en los próximos podamos mejorar. Sí. Y pues bueno, muchas gracias a nuestra invitada. Esto es todo por el día de hoy. Y no se olviden de seguirnos también a nosotros en nuestras redes individuales. Vamos a también poner las redes de Abril para que las sigan, para que conozcan más de toda esta experiencia. Y pues muchas gracias por escucharnos. Gracias, Obed. Y nos escucharemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.